Probablemente compartimos efectivamente con todo, en fin, con todo el mundo empresarial una serie de aspectos que son lógicos y comunes a todas las compañías y a todos los sectores. Si algo quizás puede caracterizar al sector energético es, en primer lugar, es un sector al cual se le pide a las empresas que trabajan en él no solo que lo hagan bien, entonces se le puede pedir y se le pide de hecho a todas las compañías, sino que dé un resultado del 100%. No estoy hablando en términos económicos, sino en términos técnicos. Es decir, es un sector que no se puede permitir el fallo. Y cuando el fallo ocurre, el fallo suele tener repercusiones muy importantes para los consumidores, para los clientes y para las propias compañías. Toda la economía en este momento está muy globalizada, pero el sector energético lo ha estado desde siempre y esto le añade unas características quizás propias. Y por todo lo que estoy diciendo, probablemente la incidencia de los aspectos geopolíticos y sociales y de costumbres en el sector energético son muy importantes. Diría que en los últimos 15 años hemos tenido 15-20 años como tres grandes hitos que han sacudido al sector, ¿no? El primero ha sido, especialmente en el caso de España, pero no solo de España, un proceso de internacionalización de las compañías. El sector energético, paradójicamente, diciendo yo antes que era un sector globalizado, porque muchas veces los orígenes de los combustibles o de las tecnologías, etcétera, era de muchos países diferentes, y sin embargo, la estructura comercial, la estructura jurídica de muchas empresas en muchos países era de ámbito nacional. Pues bien, en los últimos 20-25 años se produce un enorme proceso de internacionalización, yo lo viví como directivo. En segundo lugar, se produce en parte ligado al primero, y el uno es consecuencia del otro o el otro consecuencia del uno, es difícil decir dónde está el huevo y la gallina. Hay un proceso de liberalización en la Unión Europea especialmente, pero también en otros países del mundo. Es un segundo fenómeno muy importante, rompe, digámosle, una serie de costumbres prácticamente ancestrales desde el punto de vista jurídico, empresarial, comercial, y este es un segundo hito, si quieres, una segunda revolución. Y después, tercero, como todas las empresas, hemos tenido un proceso de globalización financiera, especialmente en el caso de aquellas empresas que cotizamos en bolsa, que tenemos grados de free float elevados, y por lo tanto los fenómenos de empezar a tener muchos accionistas que ya no están únicamente en tu país, que están dispersos pues prácticamente en todo el mundo, y con fuentes de financiación que tampoco están restringidas fundamentalmente a las de tu zona habitual de actuación comercial, sino que probablemente nos estamos nutriendo afortunadamente de fondos que vienen de muchos países diferentes. Por lo tanto, una internacionalización del punto de vista empresarial, una liberalización que sacude totalmente la estructura jurídica y empresarial del mundo energético, y finalmente una globalización financiera, esta más general a todo el mundo empresarial. La primera vez que en la empresa que yo en aquel momento era directivo y además que fui el responsable de una buena parte del proceso de internacionalización, aquello no lo considero un ejemplo malo, no, sino un ejemplo complejo. Aquello sí que fue cambiar radicalmente de registro, ¿eh? Estás acostumbrado a hacer un conjunto de cosas en un sitio donde conoces perfectamente las reglas del juego, las normas legales, la idiosincrasia de la gente, y cuando realmente empiezas no a exportar, sino realmente a tener negocios en otros países, a tener que mandar equipos de personas a otros países para vivir permanentemente ahí, a su vez para trabajar conjuntamente con otras personas de esos países que están ahí. Desde un punto de vista empresarial, todas las empresas que hemos pasado por esa etapa, creo que es el momento más complejo, insisto, no malo, más complejo de cambio. Cuando llegas a final de año, has cumplido, como pues ha sido el caso de la empresa que presido, pues felizmente en estos 4 años de plan estratégico que lanzamos hace 4 años, pues hemos ido cumpliendo año a año todos los objetivos, incluso los hemos mejorado, y esto en un contexto económico mundial que ha variado, ¿no? Yo diría que esta es la gran satisfacción cuando ves que esto funciona, y en nuestro modesto caso concreto esto lo hemos hecho, pues digámosle, pues con una plantilla que incluso es más grande de la que teníamos
hace 4 años, sin tener, pues, por desgracia, pues, problemas como tienen muchas organizaciones en momentos de crisis. Alguien un día me preguntó: oiga, ¿usted cuál es su preocupación? Aquello, no me diga las generales, la concreta. Digo, mire, tengo 3. Pagar cada mes la nómina, pagar cada mes los créditos de los bancos y, en nuestro caso, que somos una empresa cotizada, dar a final de año a los inversores un dividendo correcto. Evidentemente creo que en el origen la crisis general que tenemos en el mundo, o en una buena parte de él, es una crisis con un origen financiero muy claro, que se traslada después por mecanismos, en fin, bastante conocidos, a la economía que a veces denominamos economía real, y que a su vez en otros países, como es el caso de España, se incide con otras, digámosle, características o problemas económicos propios, y la suma de todo esto efectivamente nos ha metido a todos en una crisis muy fuerte, como quizás no habíamos vivido quizás nunca, ¿no? Yo creo que también es verdad que todo lo que ha ido pasando puede enmarcarse también en un mundo en donde quizás las escalas de valores los últimos, no sé si decir 10, 15, 20 años han ido variando, y muy probablemente hay también mezclado de una forma quizás incluso confusa no solo temas estrictamente económicos o financieros, sino temas de valores, y por lo tanto esto nos llevaría probablemente efectivamente a un tema de liderazgo en sentido general de las sociedades, de los países, de las empresas, de la Unión Europea, etcétera, ¿no? Moverse con un mundo financiero más globalizado, con inversores que no son de tu propio país, con financiación que viene de muchos sitios, y con el propio negocio que ya no se desarrolla en un ámbito más concreto, sino a veces en todo el mundo, con los matices propios de cada compañía, bueno, pues obliga a un dominio de idiomas que los que tenemos ya pues una cierta edad sabemos que en el mundo empresarial hace 20 o 25 años pues no era habitual. Los mercados son diferentes, la liberalización ha introducido, con matices, en unos países más, en otros menos, en algunos sectores como el gas bastante, quizás en otros sectores menos, pero ha introducido unas nuevas reglas de juego, ha convertido, por decirlo así, en el sector energético al abonado en cliente, con todo lo que esto quiere decir, y por lo tanto obliga, hay una mayor competencia, y esto quiere decir ser flexible, estar mucho más atento a las cuestiones comerciales. Por lo tanto ha habido procesos de todo tipo, y eso ha obligado a las personas, a los equipos directivos, pues a tener unas habilidades y estar preparado para cambios que no era habitual que se produjeran precisamente en este sector. Cuando yo terminé la carrera, el ejemplo de liderazgo sí que quizás entonces estaba muy diferenciado. Había algunos líderes, llamémosle, muy del mundo comercial, en empresas muy comerciales, muy ligadas al consumo directo, pero en el resto del mundo el líder era un poco la imagen del presidente de ordeno y mando, un señor ya pues muy mayor, que llevaba muchos años ahí, y al que, si tú eras un joven ingeniero, apenas veías, y ya no digo si en vez de ser ingeniero eras un empleado, digámosle, en fin, con menos cualificación. Esto ha variado radicalmente, eso por una parte. Por otra, los equipos se han hecho más complejos. Muchas empresas en este momento tienen, es muy normal, tener equipos de diferentes nacionalidades que están trabajando juntos, fuera porque te has expandido fuera de tu territorio natural, o porque has hecho una operación de fusión con una empresa de otro país, y por lo tanto incluso las culturas, no ya profesionales, sino incluso humanas, en grandes organizaciones e incluso en empresas no muy grandes, en este momento ya son diferentes. Eso requiere una capacidad de liderazgo y de trabajo transversal que probablemente en un mundo muy anterior, de, pongamos, 30 años, no era así, pues porque todo era muy homogéneo, y porque incluso empresas energéticas, fuera quizás de las grandes multinacionales del petróleo, cada uno estaba en un territorio y lo tenía perfectamente marcado. Yo creo que tenemos en estos momentos en España
un conjunto de directivos de todo nivel, no solo de presidentes de empresa, que evidentemente también, y es lo que más se ve, sino de directivos en un sentido amplio, hombres y mujeres, con una capacidad para moverse por el mundo, para hacer negocios en el sentido amplio de la palabra, que, bueno, que no tenemos nada que envidiar a ningún gran país europeo o americano que quizás hace 15 o 20 años les podíamos ver y les podemos seguir ver como modelos en muchas cosas, pero que en este terreno yo creo que la capacidad, digámosle, de dirección de nuestros directivos y ejecutivos creo que no se discute. No es casualidad que tengamos en nuestro país pues las 2 o 3 escuelas de negocios más reputadas o entre las más reputadas del mundo. En primer lugar, evidentemente, aunque pueda parecer también obvio y lo damos por descontado, una buena preparación de base, es decir, una buena preparación técnica en el sentido amplio de la palabra, en función de lo que cada uno estudia. Segundo, una preocupación permanente por ampliar lateralmente tus campos de interés, no solo en el que eres pues especialista o tal, sino tener una visión más de conjunto, sin la cual es difícil que puedas, digámosle, trabajar bien en una compañía en el futuro. Muy acostumbrado a trabajar en equipo, que es fácil de decir y menos fácil de realizar. La gente tiene que saber trabajar en equipo, compartir información, y eso no debe anular ni la iniciativa, ni la decisión, ni la valentía en el momento que hay que tomar una decisión, con el mecanismo que sea, ¿no? Por lo tanto, no estamos hablando de equipos gregarios en donde dices, no, aquí no piensa más que el jefe y yo trabajo. No es un corredor, no es un pelotón de ciclistas en donde hay claramente un jefe que marca la línea y los demás le protegen. No, trabajar en equipo es algo más complejo, ¿no? Yo creo que esto es una asignatura importante. Estar totalmente abierto a que te vas a tener que mover físicamente y, en definitiva, por lo tanto, estar con la mente muy abierta, muy open mind, a que el mundo no es exactamente el que tú ves. Escuchar, que es una cosa que, sobre todo a los que mandamos, como estamos al final de una cúspide organizativa, hay que saber hacer 2 cosas que también parecen muy fáciles y que a veces no lo son, que es escuchar y saber tomar decisiones.